Me complace presentarles el quinto capítulo de la segunda temporada de las historias jamás contadas. Sin más, empecemos. Esta historia le pertenece a Franco, él me la mandó por correo electrónico hace algunos meses. 097. ¿Me escucha? Franco tiene varios años trabajando como policía y actualmente se desempeña en compañía de sus dos grandes amigos. Alejandra, una chica rubia bastante hermosa, pero no dejen que su hermosura los distraiga, pues es mucho más ruda que el mismo Franco. Alexis, un joven que trata de ser rudo pero en realidad es una persona muy sentimental y juguetona. Ya se imaginarán su día diario, los tres en la patrulla son un completo caos, aunque si se trata de trabajo, lo realizan al pie de la letra. Ellos tienen un año trabajando juntos, y a diario siempre salen los mismos detallitos, por ejemplo, personas hurtando en supermercados, personas haciendo sus necesidades fisiológicas en áreas públicas, etc. Una tarde, daban el típico rondín por su zona asignada, y de repente los llamaron con urgencia pues un joven estaba haciendo cosas muy raras. De inmediato se apresuraron, y en 15 minutos ya estaban en el lugar donde se había hecho el reporte. Para su buena suerte, el tipo aún continuaba allí pues algunas personas lo tenían acorralado. Total que el llegar de la patrulla distrajo a los pobladores, y el tipo aprovechó para huir al estacionamiento. Rápidamente lo persiguieron en la patrulla, pero al entrar a dicho lugar todo estaba muy tranquilo, así que se quedaron un momento en silencio para poder detectarlo, pues dicho estacionamiento solo tiene una entrada, y obviamente ellos la estaban obstruyendo. Minutos después escucharon ruidos, así que de inmediato fueron corriendo tras él. Total que después de varios intentos por fin lo detuvieron, y al parecer ya todo había pasado, pero lo que sucedió después los dejó totalmente trastornados. Ya esposado, de inmediato lo subieron en la parte trasera. Pero al momento de retirarse del lugar, el detenido ya no estaba por ningún lado. Cabe aclarar que Alexis es el que lo subió y al otro lado estaban Franco y Alejandra, así que era imposible que el detenido se bajara. Algo desconcertados, se quedaron unos minutos platicando y tratando de entender lo que pasó, pero por más que le dieron vueltas al asunto no le encontraron lógica y mucho menos explicación. Franco me comentó que siempre que cuenta los detalles, siente la misma incertidumbre que percibió en esa ocasión, y más que él es consciente que dicho suceso no es fácil de creer. Cabe aclarar que Franco no contó su experiencia con el afán de hacernos creer, él lo único que quiere es dar a conocer el fallo que tuvo oportunidad de presenciar.
Esta historia le pertenece a Henry, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Henry tiene una hermosa familia, la cual consta de su esposa y dos pequeños traviesos, llamados Lucas y Fran. Todos los días por la tarde, dedican algunas horas a ver televisión y después se van directo a dormir. Para contar esta increíble historia, debemos retroceder en el tiempo, exactamente al año 2022. Un día por la tarde, los cuatro se aventuraron a recorrer un bosque cercano, esto sin saber que Henry se enfrentaría a un fallo inesperado. Todos se sentían muy felices, porque según ellos pasarían la tarde en dicho bosque. Al llegar, rápidamente empezaron a caminar y a disfrutar de los increíbles paisajes que solo ese lugar les puede ofrecer. Pasearon por un buen rato, incluso los pequeños volaron unos cometas que Henry les había regalado hace meses. Ya se imaginarán ese momento de calidad en familia, todo estaba increíble, así que la diversión parecía que jamás acabaría. Minutos después, Henry se alejó un poco pues fue a hacer sus necesidades fisiológicas, pero no pudo hacerlo porque a lo lejos escuchó voces de unos niños, y al mirar por sus binoculares, se llevó el susto de su vida. A lo lejos miró a sus dos pequeños jugando entre los árboles, pero lo macabro de esta historia es que los pequeños se empezaron a convertir en una especie de animal. Muerto de miedo fue a donde estaba su familia, y sin más los tomó de la mano y les dijo que el paseo se había terminado. Su esposa estaba muy extrañada, pero no preguntó nada pues se imaginó que si su esposo regresó tan asustado, es porque algo grave había pasado, y sin más se marcharon del bosque. De esta historia ya pasaron varios años, y nuestro amigo jamás ha podido superar el trauma que le provocó ese horrible fallo. Esta historia le pertenece a César, él me la escribió por correo electrónico. César desde hace años trabaja para una empresa, en la cual traslada mercancía de una ciudad a otra. Desde siempre le ha fascinado su trabajo, pues gracias al mismo ha podido sacar adelante a su familia, pues cabe recalcar que le pagan bastante bien. Un día cualquiera, se encontraba en uno de los típicos viajes, y de un momento a otro se vio envuelto en un fallo temporal. El señor comenzó su recorrido a las 2 de la tarde, pero se le hizo bastante extraño que ya eran las 6, y el cielo continuaba igual a como cuando había iniciado su viaje. Total que llegaron las 8 de la noche y la oscuridad no se hizo presente, cabe mencionar que dicha situación lo inquietó un poco, es por ello que buscó un lugar donde estacionarse para descansar, pues creía que su mente le estaba jugando una mala pasada. El siguiente día despertó y todo normal, estaba en el lugar donde recordaba que se había parqueado, así que el fallo que había presenciado no se trató de un sueño. Pero para su mala suerte, siempre que cuenta dicha experiencia, todos le dicen que se trató de un sueño muy realista, o en el peor de los casos, solamente se burlan de él.